Amén, gloria al nombre del Señor. Amén, aleluya, gloria a Dios. Saludos para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos esta mañana a este lugar. Amén. Amén. Yo creo que los que vemos aquí esta mañana hemos ganado una victoria, Amén. ¿cierto? ¿Cuál victoria me puede preguntar usted? La victoria de estar aquí. Amén. Porque seguramente cada mañana, cada domingo, el diablo inventa algo para que no lleguemos, ¿cierto? Amén, es verdad. Pero aquí estamos los que estamos. Amén. Gracias a Dios por ello. Y lo que dice la palabra es bienaventurado el que oye esta palabra, ¿cierto? Amén, amén. Entonces, yo creo que hay una bienaventuranza para nosotros en esta mañana. Amén. Por causa de la palabra misma. Amén. Y en cada lugar donde se predique la palabra de Dios y haya quien la oiga y quien la ponga por práctica, bienaventurado es. Amén, amén. Así que, gracias a Dios por eso. Y aquí estamos también pese a la temperatura. Está haciendo calorcito, ¿cierto? Que siempre por X o por Y habrán razones para estar o no estar, sí. Amén, amén. Pero yo creo que se necesita un corazón firme para buscar al Señor. Amén, gloria a Dios. Y parece que los corazones firmes escasean en estas generaciones, ¿cierto? Amén. Los corazones que se paran y se levantan por Dios, por el Señor Jesucristo. Pero gloria a Dios por los que estamos aquí. Y bueno, ahí puse los asientos un poquito más allá, porque si ustedes se hacen más allá, es más fresquito, ¿sí? Que más acá. La hermana María, ¿cómo se siente? Mucho calor. Si quiere, se hace atrasito, porque ahí atrás hay más corriente de viento y por acá corre el viento y es más fresco que aquí adelante. Sí, aquí se siente más calor. Así que si quieren hacerse más atrás, pueden hacerlo, porque ahí se van a refrescar un poco más, ¿sí? Bueno, vamos entonces a tomar la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Apocalipsis 20:11. Amén. Y vamos a predicar bajo el título El juicio de los muertos, o el juicio a los muertos. Apocalipsis 20:11. Amén, estamos allí. Amén. Amén. Bueno, dice el verso 11. Y vamos a leer también el verso... Vamos a leer hasta el 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Bueno. El juicio a los muertos. Aquí vemos en Apocalipsis 20, capítulo 11, vemos un juicio, ¿sí? Un juicio impresionante, un juicio tremendo. Es más, si nosotros nos sumergimos en la retórica que usa el escritor inspirado por el Espíritu, atemoriza el solo hecho de oírlo, porque dice, de delante del cual huyeron. La versión traducción viviente toca este texto y dice que el cielo y la tierra no hallaron lugar donde esconderse.
Mire, tan tremendo que el cielo mismo y la tierra huyeron de su misma presencia. ¿Cómo será eso de impresionante, cierto? Que el mismo cielo y la misma tierra huyeron, dice la Biblia, de delante de su presencia, y no se halló un lugar más para ellos. Y el apóstol Juan dice aquí, y vi a los muertos, así grandes como pequeños, ¿cierto? Delante de ese trono, ¿sí? ¿Y cómo estaban? De pie. ¿Por qué? Porque es un juicio. Ahora, este juicio, ¿en qué momento de la historia va a tener lugar? Este juicio tiene lugar terminada lo que se conoce en la teología como la dispensación del reino. Sabemos que Cristo regresa a la tierra, ¿cierto? Amén, amén. Y es lo que estamos esperando. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Amén, gloria a Dios. Cristo regresa a la tierra. ¿Para qué? Para gobernar la tierra. Y va a gobernar la tierra, dice la Biblia, durante 1000 años. Pasarán muchas cosas extraordinarias y maravillosas en este periodo. Cosas que nunca antes se han visto. Por eso nosotros, mis hermanos, yo les he dicho, nosotros somos una entidad de reino y nosotros promulgamos un rey que se llama Jesús. Amén. De hecho, la palabra compuesta es Jesús el Cristo, que es Jesús el Rey, o el Mesías, que es lo mismo, el elegido, el ungido, el Rey. Nosotros predicamos un Rey. Por eso nosotros los cristianos no estamos llamados a hacerle fuerza a ningún partido político a esta tierra, a X o Y partido político, porque sabemos que nada de eso puede cambiar la condición real de la humanidad, ¿cierto? Porque la condición de la humanidad tiene un trasfondo todavía más oscuro. Mire, el comunismo nace porque se creyó que el problema de la humanidad era el desequilibrio social. El comunismo creía que la maldad nacía a causa del desequilibrio social. Cuando realmente siempre hay maldad, porque no es eso. ¿Sí? A veces el pobre envidia al rico, y eso también es maldad. Entonces, nada pudo traer el comunismo. Y así muchos más sistemas para atrás y muchos más sistemas para adelante. Vemos el capitalismo y tampoco vemos qué es la solución. Y se levantan propuestas aquí, propuestas allí, pero no. ¿Por qué? Porque el trasfondo del ser humano no tiene que ver con algo externo, sino interno. Y es la maldad misma. Y la maldad misma solo la puede quitar Jesucristo, nadie más. Amén, amén. Ningún otro sistema, partido, nadie puede erradicar la oscuridad del ser humano sino Jesucristo. Y un verdadero cambio surge es cuando el ser humano cambia. Y el ser humano solo puede cambiar por Jesucristo. Porque es la única forma de nacer de nuevo. Nadie puede cambiar si no nace de nuevo, ¿cierto? Así que Cristo va a venir a la tierra, nosotros lo esperamos y nosotros predicamos este gobierno, este reino. Es que por eso la Biblia, cuando habla del evangelio, dice evangelio del reino de Dios, ¿sí? O sea, nosotros predicamos un mensaje. ¿En qué está basado ese mensaje? En el reino de Dios. La Biblia dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, ¿cierto? Diciendo. ¿Cuál era su mensaje? Porque dice que él vino predicando el evangelio. ¿Y cuál era ese mensaje? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros predicamos un gobierno que ha de venir. Amén, amén.
y que de hecho ya está entre nosotros, pero será manifestado. Y cuando Él sea manifestado, entonces el mundo presentará cambios sociales, económicos, biológicos impresionantes. Todos testificados por las Escrituras, ¿cierto? ¿Cómo así sociales? Sí, la Biblia dice que no se prepararán más para la batalla, sino que tomarán las armas y las convertirán en arados para trabajar la tierra. Mire, todo el dinero que va canalizado hacia la guerra será utilizado en la producción de comida. Amén. Amén. Y ahí vemos cambios sociales. Como cambios biológicos, la Biblia dice que el león comerá pasto como el buey, dice Isaías. Que los hombres vivirán como los árboles. Y sabemos que los árboles viven años y años y años, ¿cierto? Inclusive hoy día tenemos árboles en Madagascar de hasta más de 2000 años de antigüedad y ahí están. Tremendo, ¿no? Mientras Cristo estaba en la tierra, esos árboles todavía estaban ahí. Y ahí sigue. Y que hay árboles que viven por mucho tiempo. Cambios biológicos, ¿cierto? Cambios en la naturaleza. Cambios económicos. Porque la Biblia dice que Él luchará por el derecho de los pobres, dice la Biblia, refiriéndose a Cristo. Entonces, cambios jurídicos. Con justicia gobernará la tierra. Eso dice la palabra, ¿cierto? Con su verdad a las naciones. Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando. El cristiano no espera este juicio del que estamos hablando y del que vamos a hablar, que es el juicio ante este trono. El cristiano de verdad no espera este juicio. ¿Sí? El cristiano espera a Cristo para gobernar con Él. Porque lo que la Biblia testifica es que los que sean hallados fieles, entonces van a gobernar con Él. Por eso también yo le digo, hermano, hermana, en este día, no menosprecie la tribulación que es por causa de Cristo. Porque la Biblia dice que si sufrimos con Él, entonces también reinaremos con Él. ¿Queremos reinar con Cristo? Pues hay que sufrir con Cristo. Porque Cristo sufrió. Y dice la palabra de Dios, por cuanto menospreció su vida hasta lo sumo, Dios también le ha dado parte con los grandes. Entonces, aquí la grandeza se logra sufriendo. Pero no sufriendo por nuestros errores, sino por causa del Señor. Porque por causa del Señor sufrimos persecución. Por causa del Señor siempre habrá quien nos persiga y quien nos quiera hacer la vida de cuadritos. Pero si sufrimos delante del Señor con paciencia, entonces reinaremos con Él. Amén, gloria a Dios. Y esperamos ese reino. Lo cierto es que Dios es juez de todos, así de vivos como de muertos. Creamos o no creamos, vivamos con temor o no, un día todos irán a juicio. ¿Sí? Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque estamos en un universo que tiene dueño. ¿Sí? Un universo gobernado por Dios. Y Él tiene su ley con la cual juzgará también al mundo. Y esa ley es inmutable y llega hasta cada rincón del universo. Todos están sometidos a esa ley. Y de una u otra manera el hombre tiene contacto con esa ley porque en su conciencia misma está escrita. Por ejemplo, porque muchos hacen, y a veces en estos estudios jurídicos y de derecho, hay muchas controversias porque se cree que es que el derecho es algo inventado por el ser humano. Bien, habrán cosas que el ser humano podrá inventar, pero la ley de Dios está impresa inclusive en la misma conciencia humana. ¿Quién le enseñó al hombre que matar era pecado? Y el hombre que mata sabe en su conciencia que ha hecho algo malo.
desde los albores de la humanidad. Caín, cuando mató a ser humano, sabía que había hecho algo malo. ¿Y quién le enseñó a Caín que matar era malo si nunca había muerto nadie? Su conciencia. Su conciencia. Cuando el ser humano afrenta la ley de Dios y va contra ella, hay una voz que muchas veces queremos apagar, que se llama la conciencia, que te dice, no, eso es malo, y nos condena. Amén. ¿Sí? De modo que la ley de Dios, el hombre la conoce, y Dios juzgará por su ley a todo ser vivo, a todo ser humano que ha estado sobre este planeta. ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? Mire, aquí este juicio es una cosa muy tremenda, muy tremenda. ¿Por qué? Resulta que el cielo y la tierra huyen y todos los muertos están de pie ante el juez. Ahí no se puede correr, ahí no hay para dónde huir, pues si el cielo y la tierra no hallaron lugar donde esconderse, mucho menos alguno que esté ahí, ¿cierto? Sino que el cielo y la tierra misma fueron aniquilados por su presencia. Se halló tanta maldad en los cielos y en la tierra, porque Isaías testifica que el juicio de Dios va a comenzar ¿a dónde? En los cielos. El juicio de Dios comienza en los cielos, ¿cierto? Dice, se embriagará mi espada y castigará a los poderes arriba, dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Amén. Entonces, cuando ese juicio se dé lugar, no hay hacia dónde correr. Todos los muertos, ¿qué tipo de muertos están en este juicio? Los muertos que no recibieron a Jesús. Porque solamente hay dos resurrecciones. Una que tiene lugar y son los que son de Cristo, dice Pablo a los Corintios, ¿cierto? Cada uno en su orden. Primero Cristo, que es las primicias. Después los que son de Cristo en su regreso. En su regreso. Ahora, el regreso de Dios o el regreso del Señor Jesucristo es un regreso que se da periódicamente, o sea, no es algo que, se da a través de un proceso. O sea, Cristo regresa a través de un proceso. No es que Cristo apareció aquí al instante y ya no. A través de un proceso que empieza con el arrebatamiento, ¿sí? Donde le viene a las nubes, un juicio que es el tribunal, etcétera, hasta que llega al punto donde Él pone sus pies en la tierra, en el monte de los olivos. Es un proceso. Pero todos los que son de Cristo en ese proceso resucitan. Todos los que son de Cristo. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Los que han recibido a Cristo, ¿cierto? Si alguien recibe a Cristo, es de Cristo. Si alguien tiene a Cristo, porque la Biblia dice, y el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es muy fácil saber quiénes son los de Cristo, pues los que tienen el Espíritu de Cristo, ¿cierto? Dios sabe quiénes son. Los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Cristo. Es decir, hay dos grupos. Nosotros aquí no le podemos inventar una quinta pata al gato, ¿cierto? Los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Los que son de Cristo son los que tienen el Espíritu de Cristo. Y los que no son de Cristo, pues son los que no tienen el Espíritu de Cristo. Amén. Amén. Y lo que la Biblia enseña es que los que son de Cristo resucitan en su regreso, dice Pablo a los Corintios. ¿Sí? Estos resucitan cuando Cristo venga a este mundo. O cuando la manifestación de Cristo se realice. Sin embargo, también dice la Biblia que los otros muertos no volvieron a vivir. Y esto lo dice inclusive aquí en Apocalipsis, ¿cierto? Aquí unos textos atrás. Creo que es en el 24. Sí. Capítulo 20, verso 4. ¿Cómo dice?
¿Quién lo lee en altavoz? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Amén. Bien, aquí nos dice que los otros muertos no vuelven a vivir todavía. Es decir, los que son de Cristo vuelven a la vida cuando Cristo regrese. Pero estos vuelven con una bendición especial, ¿cierto? ¿Cuál es la bendición especial de estos? Verso 6. ¿Qué dice el verso 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, estos tienen una bendición especial y es que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, porque hay dos muertes. Aleluya. Hay dos muertes. Y estas dos muertes, tienen ciertos caracteres. Está la primera muerte. A la primera muerte todos quedamos sujetos. Como dice también Hebreos, está establecido ¿qué? Que todo hombre muera. Aunque Pablo dice, os digo un misterio, no todos moriremos, ¿cierto? Sino que los que hayan quedado con vida, el día que el Señor regrese serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Lo cierto es que frente a la primera muerte todos quedamos sujetos por causa del cuerpo mismo de pecado, dice también Romanos. Pero hay una segunda muerte, porque todos los muertos volverán a vivir, dice la Biblia. Tanto los que mueren en Cristo como los que no, mire, porque los otros muertos, dice, no volvieron a vivir hasta. Y ese hasta indica un punto donde vuelven a vivir, ¿sí? Ahora, estos muertos de la primera resurrección, que son los que son de Cristo, no vuelven a morir más. Porque dice la Biblia que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Es decir, la segunda muerte ya no los puede tocar más. Amén. Son de Cristo. Amén. Ya quedamos libres para siempre del temor de la muerte. Porque la muerte en sí misma lleva un temor, ¿cierto? Y Cristo vino a liberarnos de todos esos enemigos. Así que el que entra en esta resurrección queda libre ya para siempre del temor de la muerte, porque la muerte no tiene más potestad sobre él, sobre ella, sino que será sacerdote de Dios, ¿cierto? Y de Cristo. Bien, hay otros muertos que no son de Cristo. Es el que se muere sin tener al Cristo de Dios en su espíritu, en su corazón. Estos muertos no vuelven a vivir, sino que estos muertos siguen muertos. Ahora, mientras estos muertos están muertos, los que son de Cristo están gobernando el mundo por 1000 años. Amén. Traerá Cristo juntamente con ellos la justicia perdurable, la paz perdurable, y restaurará todas las cosas. ¿Cierto? Y abro un paréntesis para aclarar algunos puntos porque a veces se genera confusión en esto. Cosas como cuáles, mire, que es importante tener en cuenta que a veces en la interpretación escatológica no se tiene en cuenta y es bueno saberlo. La Biblia dice que al final de los 1000 años la humanidad se va a revelar. Entonces hay la pregunta que dicen, entonces la iglesia se va a revelar. No. La humanidad. Recordemos que el que entra en resurrección, como dijo el Señor Jesucristo respondiendo a los saduceos que no creían en resurrección ni en espíritu, les dijo, vosotros erráis,
porque ignoras el poder de Dios, ignoran las Escrituras. Pues en el que sea digno de ser hallado, el que sea hallado digno de entrar en esta resurrección, dice el Señor, no se casará ni se dará en casamiento, porque serán como los ángeles de Dios, pues ya no mueren, ya no mueren. Entonces, de allí donde la iglesia entra en una condición distinta. Muchos de los caracteres humanos dejan de ser en la resurrección y son reemplazados, por así decirlo, por los caracteres divinos, como la vida misma sexual, ¿sí? Es transformada, es cambiada. Son hijos de resurrección, dijo el Señor, y son hijos de Dios. Hay muchas cosas que ya no son iguales, entre ellas la inclinación a pecar será eliminada. Por eso la salvación de la iglesia es una salvación eterna. La iglesia no volverá más a sentirse atraída, porque si en medio de un mundo de pecado pudo vivir victoriosa, mucho más vivirá victoriosa en la plenitud de la salvación de Dios. Amén. Pero esto también responde a la pregunta por qué hay quienes creen que en la gran tribulación ningún ser humano va a quedar con vida. También es una creencia errada, porque la gran tribulación no extirpa la raza humana de la tierra, no la elimina plenamente, porque entonces habrían cantidad de textos que se nos quedarían en el aire y no sabríamos cómo entenderlos o interpretarlos. La Biblia dice que la gran tribulación es una prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es una prueba para la humanidad. Y aunque gran parte de la humanidad va a morir en ella, habrá un puñado de la humanidad que va a quedar con vida. Lo dice la Biblia. O sea, es que no es una cuestión que yo me atrevo a decir por mi propia cuenta. Hermano, y ese arrebatamiento de la iglesia, pues él lo describe acá en Apocalipsis, ¿cierto? Sí, el arrebatamiento de la iglesia. El rapto de la iglesia, ¿cómo vendría a ser más o menos así, explicándolo a nivel de predicación, de enseñanza? ¿Cómo vendría siendo el rapto de que la persona está y se desaparece? Sí, la Biblia dice que seremos primero transformados, ¿sí? Porque hay un orden, dice, a la final trompeta, ¿sí? Es decir, cuando suene la última trompeta, ¿sí? Sí, bueno, aquí hay un choque teológico, ¿cierto? Porque hay una línea teológica que dice que la final trompeta es la séptima porque la Biblia solo muestra 7 trompetas y eso tiene mucho sentido. Hay otros que dicen que esa final trompeta no tiene nada que ver con las 7 trompetas del Apocalipsis. Ya queda cada cual, ¿cierto? Lo cierto es que la Biblia dice a la final trompeta, cuando suene la última trompeta. Entonces los muertos en Cristo resucitarán. Es decir, primero salen los muertos. Después, dice el apóstol, nosotros los que vivimos seremos transformados. Entonces los que están vivos son transformados. ¿Cuánto dura esta transformación? La Biblia dice en un abrir y cerrar de ojos. O sea, es algo que se da instantáneamente. La inmortalidad absorbe la inmortalidad absorbe la muerte en un instante. Y luego dice la Biblia, todos seremos arrebatados, todos quien, los vivos y los muertos. Los muertos ya resucitaron de manera que ya están vivos. Y los que están vivos serán transformados. Y todos juntitos serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Hermano Andrés, es que la hermana Paula tiene un texto en el aire y ella dice que está estipulado para el ser humano de que nazca una vez y muera una vez y después el juicio. Ella dice que por ejemplo ese del rapto, pues que no muere, pero usted acaba de decir anteriormente algo de que es un misterio. Es un misterio, pero yo ¿cómo lo interpreto? Por eso te pregunto, si, por así decirlo, vámonos así, pues estamos aquí y si se diera el rapto que no hay ya, porque yo sé que no hay ya todavía porque no han llegado esos acontecimientos, pero si fuera ya, listo, nos desaparecemos, porque tengo fe que va a estar, ¿sí?
desaparecemos. Y entonces no es algo que el texto dice, que todo hombre muera. Y después pues, ese texto está en el aire. Pues, Lo que pasa es que, a ver, primero, el cristiano como tal, si nos vamos a la legalidad, el cristiano ha muerto en Cristo. Amén, amén, ¿Sí? amén. Pablo dijo, con Cristo he sido juntamente crucificado. Amén, amén. Y ya no vivo yo, más vive Cristo. Es interpretación, ¿no? Ahora, desde ese punto de vista, el cristiano, hombre, está muerto. Y ahora vive Cristo. Ahí mismo se cumple de que todo hombre tiene que morir. Nosotros morimos en la cruz de Cristo. Amén. ¿Sí? Y hay beneficios. Y eso es un hecho real, aunque nuestro entendimiento le dé dificultad en ensancharse hasta allá. Nosotros morimos el día que Cristo también fue crucificado. Entonces, de hecho, el que se ha transformado cuando Cristo regrese no quiere decir tampoco que le está haciendo el quite a la muerte, porque se murió en vida. Porque inclusive seguir a Cristo representa morir en vida. La Biblia dice que el que no rechaza o renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y el que no pierda su vida por mí no puede ser mi discípulo, ¿cierto? Y desde otro punto de vista, yo interpreto o creo que la transformación también es una muerte instantánea, ¿sí? O sea, es como si a usted lo tomara una bomba atómica, que es el poder del Espíritu Santo dentro, y nos matara al instante y nos resucitara al instante, ¿me hago entender? O sea, elimina lo mortal, o sea que lo está matando. El hecho de que el poder del Espíritu Santo adentro transforme, está de alguna manera destruyendo lo mortal para dar paso a lo inmortal. Entonces sí se está presentando de alguna manera en un abrir y cerrar de ojos como que una muerte y resurrección instantánea. De manera que estos dos argumentos nos muestran que no se está evadiendo el texto de que está establecido que todo hombre muera, porque sí o sí todos tenemos que morir. Por eso la interpretación teológica más acertada de los dos testigos es que estos son Elías y Enoc, porque no están muertos. Y la Biblia dice que a los dos testigos la bestia los matará. ¿Sí? Tanto el uno como el otro fueron llevados vivos. Entonces se cumple plenamente que todo hombre tiene que morir. Y después de esto el juicio. Amén. Y por ejemplo también dice que muchos cristianos van a sufrir tribulaciones en ese tiempo y pruebas y todo eso, y que el amor de muchos se enfriará. O sea, que quiere decir que esos cristianos que estén vivos también de pronto van a ser muertos por esas tribulaciones y pruebas. Es que muchos, aquí donde leímos el texto dice, vi a los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Mire que le van a volar la cabeza a más de uno. Yo creo ¿Sí? que todos morirían así, los matarían por ser cristianos y luego ya... No, la Biblia habla así categóricamente que habrán unos vivos en el arrebatamiento. ¿Sí? O sea, que van a estar de pie, sí. Y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, estando ellos vivos, su carne misma será transformada. Y a ese punto es donde yo me refiero, que se produce como una muerte y resurrección instantánea, porque es el Espíritu de Dios dentro que está destruyendo lo mortal para dar paso a lo inmortal, ¿sí? A lo que ya no muere más. Entonces, ese es el misterio del que habla Pablo, ¿sí? Pero volviendo al punto, aquí en Zacarías 14, verso 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. Hay un puñado de la humanidad que va a quedar vivo después que venga la ira de Dios sobre la tierra. Ese puñado de humanidad no es la iglesia. Es importante entenderlo. No es la iglesia ese puñado de humanidad, sino que va a ser humanidad, humanos, ¿sí? Y Dios los va a juzgar a ellos, y de alguna manera, porque Dios es justo en sus juicios, Dios determinó que ellos no murieran aún. Y la humanidad va a seguir durante 1000 años más, sino sobre quién va a reinar la iglesia. O sea, es que el propósito de Dios no es extirpar las naciones, sino que la Biblia dice que todas las naciones que tú creaste vendrán y te adorarán. Y de todas estas naciones la humanidad se recupera, por así decirlo. Se restablece la tierra con la humanidad. Pero durante ese periodo va a ser atado Satanás, dice la Biblia, en el abismo.
Pero al final de este periodo Satanás va a ser desatado y dice que saldrá por todas las naciones para engañarlas. ¿A cuáles? A esas naciones que se reformaron, que de alguna manera se establecieron nuevamente en estos 1000 años. No a la iglesia, no es que el dragón va a salir a engañar a la iglesia, no, la iglesia ya alcanzó la victoria sobre él. Y la iglesia está con Cristo porque es que son una unidad. Nosotros no podemos separar a Cristo de la iglesia porque son una sola cosa. ¿Cómo yo puedo quitarle la cabeza a un cuerpo? No se puede, ¿cierto? Bueno, aunque hoy día se puede, si le quitas la cabeza, pero matas al que le quites la cabeza. Yo no puedo quitarle la cabeza a alguien y que éste siga con vida. En el caso de Cristo y su iglesia no se pueden separar porque son una sola cosa, ¿sí? Son una entidad de gobierno que Dios creó, Cristo y la iglesia. Y esta unidad de gobierno es infalible, no tiene errores. ¿Por qué? Porque el 100% de la construcción de esta entidad es Cristo. Es Cristo. Y Cristo es perfecto. Ahora, pero la humanidad misma seguirá. Y seguirá, inclusive va a haber muerte durante este periodo de tiempo. Porque es que la muerte no será eliminada con el regreso de Cristo. La muerte será eliminada en este juicio que estamos leyendo. El juicio ante el gran trono blanco. Porque ¿quién fue lanzado primero al lago de fuego? La muerte y el Hades. Mire que la muerte sigue recibiendo muertos. Por eso Isaías dice que el pecador morirá de 100 años, dice, ¿cierto? Creo que dice así el texto. Es decir, el que muera con 100 años se considerará que ha muerto prematuramente. Pero mire que va a haber muerte en este periodo de tiempo, del milenio. Entonces la iglesia no, la iglesia, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos. ¿Sí? Es más, yo no entiendo cómo la humanidad se deja engañar de una manera tan tremenda de Satanás, al punto de creer que pueden derrotar a Cristo y a la iglesia, porque dice que los engañará y subirán por la anchura de la tierra contra el Señor y contra el campamento y la santa ciudad de Jerusalén. Mire que va a haber una rebeldía tremenda, ¿sí? Y ahí creo que es el Salmo 2 que se cumple. Mire que es que hay mucha profecía en la Biblia que no se ha cumplido, de los salmos, de los profetas. Salmo 2 creo que es. ¿Cómo dice el Salmo 2? ¿Quién lo encontró? Porque se rebelan los pueblos, ¿por qué se rebelan los pueblos? ¿Por qué se conspiran las naciones? Los reyes de la tierra hacen alianza, los caudillos se declaran en contra del Señor y de su Mesías. Amén. Amén, amén. Mire que acá hay una profecía, y aunque Pedro no la menciona cuando Pilatos y Herodes se pusieron de acuerdo contra Cristo, la profecía es progresiva. Ella alcanza su plenitud en ese día. Y hay un salmo, no recuerdo ahorita cuál es, pero hay un salmo que narra el suceso de cómo la tierra misma será destruida, ¿sí? Y hay un salmo que dice, el Señor, luego el Señor hablará a ellos, ¿cierto? Es este mismo, dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Es decir, la Biblia dice que Satanás engañará a las naciones y subirán contra el Señor, pero fuego descenderá contra todos y los destruirá. Y aquí todos mueren, todos, ¿sí? Y entonces es este suceso lo que da paso al juicio final de los muertos, que es el que estamos hablando, y ya para ir terminando, porque era importante narrar todo este suceso para contextualizarnos y entender, ¿sí? Que la iglesia no está en este juicio, no está al punto de que es que la iglesia va a ser juzgada y no. La iglesia ya está empoderada con su Señor, ¿sí?
Y ahorita el mundo entero va a ser juzgado, todos. Y aquí es donde se va a cumplir también muchas de las cosas que dijo el Señor, como cuáles. Como que en el día del juicio se levantará la reina de Saba contra esta generación. Mire que acá en este juicio vamos a tener a todos estos personajes. En el día del juicio se levantará entonces los ninivitas, y condenarán a esta generación, porque ante la predicación de Jonás los ninivitas se convirtieron. Pero el Señor le dice a esa ciudad: pero ustedes están oyendo a uno más grande que Jonás y no se convierten. Entonces en el día del juicio esta gente los va a condenar a ustedes. Es ese juicio ante el gran trono blanco donde se cumple eso. Es decir, Dios ni siquiera va a condenar directamente a estos, sino que va a llamar a aquellos. Ustedes los ninivitas, vengan acá, acúsenme en esta generación. Mire, hay varios libros allí, dice el texto que leímos. Están libros, muchos libros. Y hay otro libro que es diferente y especial. Hay un libro y hay libros. El libro singular es el libro de la vida. El que está escrito en ese libro puede vivir. El que no esté escrito en ese libro tiene que afrontar las consecuencias. Ahora, ¿por qué este juicio es tan delicado? Porque este juicio está basado en las obras, nada más. Nada más. Yo le pido al Señor, porque es que yo le digo sinceramente a usted, yo no quisiera jamás de los jamases en mi vida tener que enfrentar un juicio de Dios basado en mis obras. No, porque seguramente yo creo que no me va a ir bien. ¿Sí? Bien, el Señor es rico en misericordia, pero el Señor no omite injustamente un delito. ¿Me hago entender? Entonces, aquí el tema es delicado. ¿Esos libros qué son? El libro de las obras, eso nos dice el texto, ¿cierto? Dice que se juzgó a cada uno según las obras que estaban escritas, ¿dónde? En los libros. Es decir, en el libro de la vida no se anotan obras, no, se anotan nombres. Fulano, perencejo, ¿sí? Pero en los libros se anotan las obras. Quiere decir que cada ser humano tiene un libro. Allá, en la corte celestial. Porque es que Dios no te va a llamar o no va a llamar a la humanidad y va a decir: mira, venga, a mí me parece que usted allá en 1888 le pegó a su mamá. Me parece, ¿cierto? Venga, Miguel, ¿usted se acuerda? No. El juicio de Dios es según justicia. Cada vez que el ser humano peca, eso le es anotado en un libro. ¿Sí? Con su nombre, allá tiene el nombre. Fulanito. Nació 1 de junio de 1987. Y comienza de ahí para adelante. Fecha a fecha, día a día, sus obras, buenas o malas. Todas escritas. Y ese día se va a sacar el libro. Por eso nosotros no nos cansemos de darle gracias a nuestro Señor, porque Él borró todas esas obras malas, tanto buenas o malas que hicimos, porque eso ya no vale. Ahora lo que vale son las obras que Cristo hace en nosotros. ¿Sí? Entonces, no importan nuestros pecados, ya no importan. El Señor tomó esos pecados y dice la Biblia que los tiró a lo profundo del mar. De modo que cuando allá en la corte celestial se abre el libro y se pronuncia nuestro nombre, el libro está vacío. No hay delito alguno. Bienaventurado, dice el Salmo, a quien Dios no culpa de pecado. ¿Usted es consciente de tan grande bienaventuranza que tenemos en este día solo por el favor de Cristo? Por eso no tiene sentido que estemos en ese juicio, porque a nuestro libro
no hay nada que anexarle, pues morimos. Y solamente queda Cristo dentro de nosotros. Sin embargo, los muertos que rechazaron este favor, porque es que mire que esto es un favor divino, por eso salimos a la calle a predicar, como dice el apóstol, que Cristo mismo ruega a través de nosotros, reconciliaos con Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido a Cristo para que por medio de Él el ser humano sea hallado sin culpa. Pero hay quien dice no quiero. Y el que no quiere pues tendrá que ir a responder por sus obras. Y todos estos muertos que vemos aquí ante este gran trono blanco son muertos que tienen que responder por lo que está escrito en el libro. Porque hay quien dice, pero si Dios existe, ¿por qué fulano hace aquello? Otro pensará, Dios, como dice por allá también un texto bíblico, de que Dios no oye, hagamos que Él no ve. ¿Será que Él no ve? Eso no lo dice la palabra, dice que todo lo ve. Amén. Pero hay quien piensa que Dios no ve ni oye, ignorando que cada acción humana está siendo registrada en un libro. Amén, amén, amén. ¿Ustedes se imaginan si el gobierno de Argentina tuviera esa capacidad de que todo lo que uno haga, bueno o malo, lo pudieran anotar en un libro? Ahora, si hablamos de un gobierno terrenal, piense usted por un momento, ¿seríamos favorecidos o no? ¿Nos llamaría el gobierno para darnos una medalla al mejor ciudadano? ¿Usted qué cree? Eso lo viven allá en Corea, ¿no? ¿No? Seguramente. Con todo y eso es casi imposible. Es que es imposible que el gobierno sepa todo lo que uno hace, bueno o malo, porque es imposible. O sea, hay cosas que uno hace secretas en el corazón. Amén. Amén, amén. Entonces, hay obras que se hacen en lo oculto, que nadie las puede ver. Pero Dios sí. Esa conciencia sí las está mirando. Y Dios las está anotando. Entonces la humanidad cree que lo que ha hecho y lo que hace no tiene importancia. Están anotadas. Y solamente la sangre del Cordero tiene el poder para eliminar todo eso y para borrarlas perpetuamente, sepultándolas en lo profundo de la mar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y glorificamos a nuestro Señor porque Él en su gracia nos ha llamado a nosotros, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha borrado nuestros pecados. Así que si usted es de Cristo, si su conciencia testifica que es de Cristo y si el Espíritu de Cristo está con usted, no piense en eso malo que hizo, porque si usted lo ha confesado delante de Dios, créame que la sangre tiene poder para borrar. Sin embargo, este juicio es un juicio para el que no es de Cristo y tiene que responder por todos sus hechos. Y Dios no tiene afán. A uno por uno lo va a llamar y va a sacar el libro y va a mirar sus acciones una a una. ¿Sí? Todo, dice aquí Apocalipsis, todas fueron juzgados conforme a las cosas que habían escritas en los libros, ¿cierto? Dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Todo lo que el hombre ha hecho. ¿Sí? Sea bueno o malo. Sea bueno o malo. ¿Quién va a ir al juego? No sé, la Biblia dice el que no esté inscrito en el libro de la vida. ¿Sí? Quiere decir que después que la persona es juzgada por lo que hizo, se va a invocar un libro mayor, que es el de la vida. Y si está escrita en este libro, pues no va al fuego. Pero si no está escrita, le van a buscar allí, y si no aparece escrita, pues va al fuego. Eso dice el verso 15.
Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado a un lago de fuego. Ya. Tremendo, ¿no? ¿Quién puede escapar de la justicia del Señor? El ser humano creerá que puede vivir como quiere, pero todos los seres humanos desde el día en que nacemos arrancamos un camino que termina ante la justicia divina. Ya. Desvíese donde se desvíe. De las vueltas que quiera, corra para donde quiera, allá tiene que llegar. Amén. Sí o sí. Amén. Entonces, esta es la realidad que la Biblia nos enseña. Y la verdad, para mí, estos muertos están en un problema jurídico el tremendo. ¿Sí? Porque tienen que dar cuenta por lo que hicieron. ¿Sí? Y la verdad es que habrá gente que hace mucha cosa buena, pero la Biblia dice que no hay ser humano que haga el bien y no peque, ¿cierto? Y no falta el daño aquí y allí. Y la verdad es que nuestros pecados son 50, que no se pueden contar, ¿cierto? Así que esto ya está en manos del Eterno. Él juzgará a los muertos por sus obras. Y el que no se haya inscrito en el libro es lanzado a un lago de fuego. Es lo que está escrito. Amén. Y es lo que va a suceder. En cuanto a nosotros, para terminar este mensaje, nosotros tenemos dos grandes cosas que deben pesar en nuestro corazón. Una es tener una vida de gratitud para con nuestro Señor. Porque el ser desagradecido en sí mismo es un pecado y una maldad. Mire, si el ser humano entendiera, hay gente que viene a la iglesia porque necesita dinero, porque necesita una ayuda económica. Hay otros que vienen para que le oren porque les duele algo y ya, Dios los sana y no vuelven. Si entendieran que es la misericordia del Señor que nos está liberando de un castigo eterno, de enfrentar un juicio del cual nuestra inocencia está altamente puesta en duda. ¿Sí? Entonces, si entendiera eso la humanidad, correrían a Cristo, así fueran las personas más miserables de esta tierra en vida y así no tuvieran un solo peso en el bolsillo, correrían a Cristo y estarían dispuestas a vivir así el resto de sus vidas con tal de recibir su salvación. Amén. Gloria a Dios. Sobre nosotros debe haber dos grandes pesos. Uno, un agradecimiento profundo al Señor. Porque tenemos por cierto que no iremos a este juicio por su fidelidad, porque su palabra ha dicho que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y la Biblia también enseña que los que están en Cristo no tienen ninguna condenación. ¿Cierto? Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. De modo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. De modo que en nosotros debe haber este peso y siempre nuestra oración tiene que estar llena de agradecimiento. Nunca se nos debe olvidar la cruz de Cristo, donde fuimos redimidos, donde fuimos comprados. Romanos 3:24. ¿Cuánto pagamos por eso? ¿Ah? ¿Quién lee Romanos 3:24 en altavoz? ¿Quién le tocó aquí pagar $1 por la salvación? $1,000, $1,000,000. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Siendo justificados ¿por cuánto dinero? Gratuitamente. Gratuitamente. La salvación nuestra
El único precio era la sangre de nuestro Señor. Nadie podía pagarla, pero Él lo pagó. Así que nosotros, mis amados hermanos, deudores somos, dijo el apóstol. No a la carne para que vivamos según la carne. Somos deudores a Cristo. Somos salvos. ¿Alguno se cree salvo esta mañana? Amén, gloria a Dios. Eso es motivo de agradecimiento. Y por otro lado, mis hermanos, tenemos otro grande peso que cargar. Y es que nosotros estamos llamados a predicarle a este mundo esta buena noticia. Amén. Porque las personas del mundo caminan como ciegas al juicio eterno. Parece que no pudieran ver que son arrastrados a algo bastante delicado. Así que nosotros estamos llamados. Mire, hoy escuchábamos entonces un testimonio y Dios da la victoria. Queremos que nuestra familia se salve. Recordemos al rico que estando en el Hades, dice la Biblia, en tormento, dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro porque tengo 5 hermanos y no quiero que ellos vengan a este lugar. Nosotros estamos vivos y podemos pedir. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? Intercede por otro. Nosotros podemos rogar por nuestra familia. Amén. Y nosotros podemos predicarles. Y no solo por ellos, sino también por el que está perdido. Es nuestra responsabilidad decirle que se encamina hacia un juicio, pero que hay una oportunidad para ser hallado inocente de ese juicio, y se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Que nos oyen, que no nos oyen, no sabemos. Nuestro trabajo es decirles. Y habrá algún entendido que oiga. Habrá alguno que se persuada de su error, de su maldad, de su pecado, y se vuelva a Cristo, el cual es amplio en perdonar. Amén. Amén, amén. Esa es nuestra labor y esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Así, hermanos, de que este juicio es algo muy serio, muy serio. Y le damos gloria al Señor porque nos ha liberado frente a esta justicia. Y pidámosle que Él nos abra los ojos para ver la realidad de esto. Y que con ese corazón ardiendo podamos predicarle a los demás y decirles: mira, vas a juicio, pero Dios te puede liberar. Esta es la oportunidad. Amén. Vamos a estar de pie, por favor, y vamos a dar gracias al Señor por su palabra que se ha predicado en este día. Y encomendémonos a nuestro Señor esta semana.